En los últimos años hemos avanzado mucho en paleontología. Con los recientes avances en tecnología, hemos podido representar a los dinosaurios como animales vivos y reales, y no solo como monstruos de películas. Hemos producido ideas precisas sobre cómo vivían los dinosaurios, qué comían y cómo interactuaban con su entorno. Incluso sabemos los colores y patrones de plumas de ciertas especies. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia? ¿Podemos estar seguros de lo que pasaba por la mente de un dinosaurio en su día a día? ¿O exactamente qué tipo de pensamientos era capaz de producir un dinosaurio? Estas son preguntas que, al igual que las formas físicas de los dinosaurios, han sido objeto de escrutinio, debate y conversaciones profundas a lo largo de los años. Hoy analizaremos los cerebros de varias especies de dinosaurios para ver qué grupos eran probablemente los más inteligentes y cuáles menos. Acompáñanos mientras hacemos un viaje a través del tiempo para entrar en la mente de los dinosaurios y determinar quién pudo haber sido el más inteligente de todos. Primero, es importante señalar una cosa: la inteligencia es un atributo muy difícil de medir. Cuando los paleontólogos no pueden observar al animal en cuestión como un ser vivo, la especulación y el paleoarte solo pueden llevarnos hasta cierto punto. Al hablar sobre los cerebros y la inteligencia de los dinosaurios, muchas teorías sobre el tema han surgido al observar el tamaño del cerebro de los dinosaurios en relación con el tamaño del cuerpo. Los esqueletos más anchos en sí mismos son tan buenos indicadores de la inteligencia de los dinosaurios como las cavidades cerebrales. Pueden implicar hábitos y peculiaridades de comportamiento. Ahora sabemos que algunos dinosaurios, como ceratópsidos y hadrosaurios, vivían en grupos. Aunque no se pueden discernir las complejidades, sabemos que estos dinosaurios debieron tener algún tipo de estructura social, junto con habilidades de comunicación para advertir y señalar a otros individuos. Algunas especies de dinosaurios podían emitir llamados complejos, como lo hacen ahora las aves, los dinosaurios modernos. Habría requerido cierto grado de inteligencia poder producir y reconocer los llamados hechos por miembros de la misma especie. Aunque esa inteligencia no estuviera al nivel, digamos, de los primates actuales, la inteligencia de los dinosaurios sigue siendo algo que muchos paleontólogos apenas están empezando a comprender, y no podemos decir con certeza cuán inteligentes eran exactamente las especies individuales de dinosaurios en ese momento. Aunque los paleontólogos aún no han descubierto métodos precisos para medir la inteligencia de los dinosaurios, todavía existen muchas teorías sobre qué grupos de dinosaurios eran los más inteligentes. Toda investigación sobre el coeficiente intelectual de los dinosaurios suele mencionar al Truodón, un pequeño terópodo similar a un ave del Cretácico tardío en Norteamérica. Truodón destaca entre los dinosaurios por tener la mayor proporción de cerebro a cuerpo, lo que ha llevado a muchas teorías que colocan a este animal y a sus parientes como los más inteligentes de su tipo. El cerebro de Truodón era más grande en proporción que el de los reptiles y la mayoría de aves actuales, y hay varios argumentos sobre su posible inteligencia. En primer lugar, Truodón era un cazador ágil y hábil. En los bosques del Cretácico tardío, se movía rápido entre la maleza persiguiendo mamíferos y reptiles, usando sus antebrazos flexibles para atraparlos y manipularlos. Se cree que era un cazador principalmente nocturno, con grandes ojos orientados hacia adelante, lo que le permitía percibir su entorno especialmente bien. Los científicos también creen que Truodón utilizaba un método diferente para criar a sus crías, produciendo 2 huevos en intervalos e incubándolos en nidos excavados en la tierra. Se cree que eran cuidadores atentos de esos huevos. Se sienta sobre ellos para calentarlos y protege el nido hasta que nacen las crías. Estos sitios de anidación pudieron formar comunidades de Truodón, criando a sus crías en colonias pequeñas, como algunas aves modernas. Todas estas características son indicativas de un animal que habría estado por encima de sus semejantes en términos de inteligencia. Aún falta investigar más para asegurarlo con certeza. Los dromaeosaurios suelen considerarse animales inteligentes, al menos en comparación con otras especies de dinosaurios.
Parque Jurásico retrató a sus dromaeosaurios como cazadores muy inteligentes, pero la realidad era mucho más tranquila. La evidencia apunta a la posibilidad de que animales como Velociraptor y Deinonychus hayan cazado en manada para derribar presas más grandes, un comportamiento que indicaría inteligencia. La caza en manada implicaría planificación estratégica, sentido del tiempo y capacidades de comunicación mejoradas entre los miembros de la misma especie, lo que indica que estos pequeños terópodos emplumados podrían destacar en términos de inteligencia prehistórica. Algunos terópodos grandes, como Alosaurio del Jurásico de Norteamérica, también han sido considerados cazadores en manada. Las representaciones muestran a estos grandes carnívoros trabajando juntos para dominar a los grandes saurópodos de la formación Morrison, utilizando sus poderosas mandíbulas y garras para causar graves heridas sangrantes a sus oponentes. Aunque no está comprobado, la caza en manada de dinosaurios grandes podría indicar mayor inteligencia. Curiosamente, a pesar de todos los estudios que se han realizado sobre su cerebro y capacidades cognitivas, el tiranosaurio a menudo queda fuera de las conversaciones sobre la inteligencia de los dinosaurios. Mientras que los estudios sobre el cerebro del rey lagarto tirano no han llevado a ninguna revelación relacionada con un pensamiento superior, científicos demostraron que el tiranosaurio y sus parientes tenían sentidos muy agudos. La visión binocular, otorgada por ojos orientados hacia adelante y bien separados, le habría dado al tiranosaurio una gran percepción de profundidad, capaz de detectar presas a largas distancias en terrenos abiertos. También tenía un gran olfato, lóbulos olfativos avanzados y genes que permitían al tiranosaurio detectar carroña a larga distancia. Adicionalmente, el animal tenía un impresionante sentido del oído, con huesos particularmente largos en el oído interno que le habrían permitido escuchar sonidos a frecuencias muy bajas. Combina esto con el hecho de que el animal era un comunicador hábil, capaz de producir una amplia variedad de llamados y sonidos a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Y tienes un animal, aunque de manera poco convencional, inteligente. Esta pregunta puede ser difícil de responder. Se conocen cientos de géneros de dinosaurios, muchos solo por restos fragmentados, por lo que no es posible saber exactamente cuál fue el menos inteligente. Como antes, se puede insinuar o inferir, pero no se puede llegar a una conclusión concreta. Troodon es considerado el dinosaurio más inteligente, y en una búsqueda rápida en Google verás que al estegosaurio lo llaman el menos inteligente. Algunos argumentos obsoletos dicen que el cerebro del estegosaurio era tan pequeño como una nuez comparado con su cuerpo. Esto es un concepto erróneo. El estegosaurio y sus parientes prosperaron millones de años en el Jurásico, siendo de los herbívoros más exitosos de esa época. Debió haber algún grado de inteligencia presente en estos animales, de lo contrario, no habrían podido sobrevivir tanto tiempo como lo hicieron. El tamaño cerebral no indica el coeficiente intelectual, es mejor analizar la estructura y comportamiento del estegosaurio. Como el tejido cerebral del estegosaurio no se conservó en fósiles, son cosas que hoy no podemos observar. A lo largo de la historia, los dinosaurios han sido retratados como reptiles tontos, lentos y pantanosos que arrastraban la cola por el suelo mientras caminaban sobre patas pesadas como pilares. Incluso terópodos bípedos y veloces fueron retratados así antes, pero los ornitisquios cuadrúpedos como estegosaurio y ceratópsidos fueron los más afectados. En tiempos pasados era común pensar que un animal solo necesitaba ser más inteligente que el alimento que consumía, que en el caso de los ornitisquios eran plantas. Teóricamente, como los dinosaurios herbívoros eran animales primitivos que no necesitaban astucia para cazar, debían ser tontos. Eso está muy lejos de la verdad. Los herbívoros, incluidos los dinosaurios antiguos, debían ser más astutos que sus depredadores para sobrevivir. Al encontrar suficiente comida, comunicarse con miembros de la misma especie y atraer a una pareja, toda la vida animal compleja requiere inteligencia hasta cierto punto. Basta observar a los herbívoros modernos para refutar esas antiguas teorías sobre la inteligencia de los dinosaurios.
Los elefantes, gorilas, orangutanes, manatíes, algunas especies de roedores y varias especies de aves herbívoras son algunos de los organismos más inteligentes que existen hoy en día, y todos ellos se alimentan principalmente de materia vegetal. Retratar a los dinosaurios herbívoros como poco inteligentes tiene tanto sentido como hacerlo con estos animales. Las aves dinosaurios modernos son de las especies animales más inteligentes actuales. Los miembros de la familia Corvidae, los cuervos, las urracas, los cuervos grandes y los arrendajos destacan como algunas de las aves más inteligentes del mundo y se sabe que realizan hazañas cognitivas asombrosas. Se ha observado que los córvidos de todo el mundo fabrican herramientas con ganchos a partir de ramitas para ayudarse a sacar insectos del interior de los árboles y nidos, algo que normalmente se asocia con los grandes simios. Pueden imitar fácilmente el habla humana, identificar a personas que previamente se han comportado mal con ellos, usar expresiones y gestos con fines comunicativos y tienen una memoria excelente. Los córvidos tienen cerebros densos en neuronas que se comunican eficientemente, permitiéndoles una inteligencia avanzada poco común en otras aves. Otro grupo de dinosaurios modernos que viene a la mente cuando hablamos de inteligencia son los loros. El loro gris africano es reconocido como el ave más inteligente, con habilidades de razonamiento similares a un niño de 3 años. Se ha demostrado que pueden tomar decisiones racionales con información compleja y hasta parecen comprender lo básico de contar y los números. Fuera de los loros y los córvidos, otros grupos de aves que han demostrado poseer niveles más altos de inteligencia incluyen halcones, palomas, cormoranes, búhos, ibis, estorninos y gavilanes, entre muchos otros. Puede que no sean capaces de construir ciudades o pensar filosóficamente. Temas como este plantean una pregunta: ¿en un mundo sin humanos ni primates, las aves serían sapientes? No podemos saber con certeza cuán inteligentes eran los dinosaurios, pero probablemente había grandes diferencias entre especies, como sucede con los animales actuales. Tiene sentido señalar a los pequeños omnívoros sociales y depredadores como los dinosaurios más inteligentes, debido a sus formas de vida y las exigencias de sus entornos. Pero sin contenido fósil adecuado, que es extremadamente raro, no podemos decirlo con certeza. Quizás algún día, si se descubre el contenido adecuado y la tecnología moderna avanza lo suficiente, podamos saber con certeza cuán inteligentes eran algunas especies de dinosaurios.